¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en vivo, hoy, ya aquí en la primera sesión de este evento de, como saben, The Room, que es lo que nos compete el día de hoy. Así es que hoy estamos en vivo. Vamos a checar nada más que todo esté funcionando de este lado. Bien, pues ya, hoy es la primera sesión que tenemos de The Room y vamos a platicar sobre este tema que es bien interesante. Son 7 tendencias las que vamos a comentar y platicar hoy sobre lo que son los negocios para el 2026. Lo importante es saber qué vamos a esperar durante este próximo año y cuáles son las cosas que las grandes universidades, los grandes pensadores, las instituciones están analizando y vale la pena considerar porque son de alta relevancia. ¿Ok? Así es que hoy vamos a platicar sobre estos temas y vamos rápidamente, antes a decirles dos cosas. Bueno, pues este episodio está presentado por Felicidades, te han despedido. Es el nuevo libro que tiene Rodrigo Job, que estamos sacando, y ya el de años anteriores, que es Storytelling para Negocios. Hoy vamos a platicar sobre lo que comentaba, que son 7 tendencias que hay que revisar, que hay que analizar, que hay que estar al pendiente durante el próximo año, este año en realidad. ¿Por qué? Porque hay cambios que están sucediendo y cuestiones que verdaderamente son relevantes y que tenemos que darle precisión al mundo de los negocios y que es sumamente importante y relevante considerarlo y tomarlo en cuenta. Así es que vámonos directo ya sin tanto preámbulo y vamos a platicar en primer lugar sobre este punto que es verdaderamente importante. Y esto ya lo sabes, la normalización de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con la normalización de la inteligencia artificial? Bueno, todos hemos estado ya escuchando sobre la inteligencia artificial, sobre la forma en la que la inteligencia artificial va a venir al mundo a comernos y Terminator va a ser la nueva realidad y muchas otras películas de ciencia ficción. Muy lejos está el tema de eso, de que suceda eso. Evidentemente estamos hablando probablemente de otros 60 años, 70 años en lo que empecemos a considerar ese tipo de cuestiones, pero sí podemos decirte que las cosas han estado cambiando últimamente. En primer lugar, tenemos una nueva normalización de la inteligencia artificial. Ya la tenemos en los celulares, ya lo tenemos en la computadora, ya lo tenemos en el reloj, lo tenemos en todos lados la inteligencia artificial y es algo que parece que empieza a ser ya normal, ya no nos asusta, ya no nos preocupa cómo se usa, quién lo va a usar, cómo me van a rebasar, cómo me va a quitar. Claro, me van a quitar mi chamba, pero, bueno, pues, pero para eso está pues este libro que tienes que leer. Así es que lo importante que tienes que entender es ya no sorprende la inteligencia artificial. Eso ya quedó en el pasado. La persona que se sorprenda con respecto a la inteligencia artificial en este momento es porque ha vivido en una lata o en una isla desierta durante los últimos, al menos, te la voy a poner barata, 6 meses. Así es que ya no sorprende la inteligencia artificial, ya está aquí, ya todas las televisiones y todos los refrigeradores y todas las aspiradoras dicen que tienen inteligencia artificial. Te voy a contar una historia, hace 25, 30 años, todo esto sucedía con algo que llamaban fuzzy logic, la lógica difusa, que era el tema en donde la lógica normal o la parte digital era unos y ceros, la lógica difusa era gamas que existían entre 0 y el 1. Ahora es la inteligencia artificial que ya está en todos sitios. ¿Qué sigue? Bueno, pues la incorporación cotidiana. Ya usas tú la inteligencia artificial, tu ChatGPT, tu Gemini, todas esas cosas, tu Gortus, esas cosas ya las utilizas de forma cotidiana para preguntarle, oye, ¿cuál es el clima? ¿Tú qué opinas sobre el partido? ¿Quién va a ganar? Iba a decir, Iba a hablar sobre la Liga Española, que no es buen momento para hablar de ello, pero ¿quién va a ganar el Mundial, por ejemplo? Le vas a preguntar y le vas a meter dinero a eso. Ya son cosas un poquito más cotidianas, ya lo usamos en lugar de Google, ya le perdimos el miedo, pero empieza a haber una estructura de encuadres distinta, ¿ok? Ya la empezamos a utilizar en los negocios, pero no deja de ser
en el aspecto de estas herramientas que te estoy diciendo, no dejan de ser un tema súper, súper simple, súper básico, en el sentido de que ayúdame con esta tarea, ayúdame con esta presentación, dame una foto, una imagen. Ese tipo de cosas empiezan a salirse de ese encuadre y empiezan a decirles, oye, dame una recomendación sobre mi negocio. Esto también ya está sucediendo. Lo más importante son dos cosas. Uno, que se entienda perfectamente bien que todas las empresas, que es donde tú te mueves, todas las empresas ya empiezan a tener departamentos de inteligencia artificial, ¿ok? Que no dependen de sistemas, que no dependen del CIO, dependen de la alta dirección. Una organización que no tiene un departamento de inteligencia artificial, ahora sí está en el pasado y está frita. Si no tienes una idea de lo que vas a hacer con alguien que contrates y que se dedique exclusivamente a inteligencia artificial, estás pelas. Eso es lo que estamos viendo, la normalización de la inteligencia artificial en ese sentido. Igual que tienes a alguien de operaciones, alguien de producción, alguien de marketing, alguien de intendencia, necesitas tener a alguien que se dedique única y exclusivamente a la inteligencia artificial. Necesitas tener una estrategia. ¿Sobre todo para qué? Para tener los números, la información, todo lo que está sucediendo en tu organización. Y no estoy hablando de prompts. Ojo, no estoy hablando de cuestiones que le vas a meter tú al ChatGPT. Hay herramientas mucho más avanzadas que están enfocadas a tu CRM. Deben conectarse al CRM, deben conectarse al ERP, deben conectarse a tus sistemas de operación, a tus sistemas de producción, a tu just-in-time. Todos los sistemas tienen que estar enfocados con una inteligencia artificial. Y eso no es ChatGPT, Eso se lo dejamos a las personas ahí de a pie, al señor de la miscelánea, que apenas está entrando y entendiendo qué está sucediendo en este mundo y en este proceso. Así es que son cuestiones mucho más avanzadas y más complejas de lo que estamos analizando hoy en día. Normalización. Y segundo punto importante, nada más déjame checar. Ahí está. Segundo punto importante. Las reglas van a cambiar en el mundo de los negocios, por supuesto, pero esta normalización nos va a llevar a que nosotros, los viejos de la oficina, de la casa, del mundo, sobre todo esta chama nos va a tocar a la generación X, nos vamos a tener que enfocar en ayudarle y a enseñarle a millennials y centennials cómo se utiliza la inteligencia artificial. No es utilizar la inteligencia. Ellos tienen que entender que no es utilizar la inteligencia artificial de ¿qué le contesto a mi mamá porque me está regañando? A decirles, esto es una herramienta súper profunda. Nosotros somos la generación de Google, de Yahoo, de Google. Ellos son la generación de la inteligencia artificial y tienen que entender las reglas. Una tarea, por ejemplo, no se hace con inteligencia artificial, sí, pero ¿cuáles son las reglas? Buscas, entiendes, conversas con la inteligencia artificial, te da la información, igual que nosotros íbamos a la biblioteca. Ellos tienen que buscar esa información ahí y después dejarla a un lado y entonces ponerse a trabajar en la tarea y desarrollarla. ¿Va a ser válido buscar una enciclopedia como lo hacemos nosotros? ¿O Google como lo hicieron los millennials? Bueno, pues los centennials van a buscarlo en la inteligencia artificial, pero para construir sus tareas, sus ejercicios, su proceso mental. Estamos en un riesgo en el que esas generaciones, centennials y un poco millennials, a que pierdan todo lo que es el control del conocimiento. ¿Por qué? Porque si bien nosotros aprendimos a usar la raíz cuadrada, que no servía para nada, los millennials ya no la aprendieron y los centennials menos van a aprender a usar la división o incluso la información. ¿Cómo se utilizan esos procesos? Esa es la normalización de lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que viene en el 2026. En el 2026 tenemos que enfocarnos en inteligencia artificial, pero en su uso y en su aplicación certera de lo que estamos planeando, pensando y desarrollando. ¿Entendimos bien? Preguntas aquí abajo en el chat. Si estás en vivo, escucha, dime qué está pasando. Si no estás en vivo, dime qué es lo que necesitas saber, porque vamos a enfocarnos directamente en este proceso. Número 2. La segunda tendencia que viene para el 2026 es la verdad difusa. ¿Ok? Tenemos un punto que es bien... déjame regresarme rápido, porque es una frase que es importante que me gustaría leerte. MIT dice, con respecto a la inteligencia artificial, el verdadero impacto de la inteligencia artificial no es la sustitución de tareas, sino la transformación de la forma en la que los humanos piensan, deciden y crean.
A esto me refería yo, ¿ok? Segundo punto, la verdad difusa. Aquí hay un punto que es bien importante y es aquí lo que estoy poniendo en este lado. Empezamos a encontrar algo que llamamos synthetic media. Todo lo que es medios de comunicación sintéticos. Es decir, pues son falsos, son irreales, son sintéticos, casi casi como el desayuno que tú tienes cuando compras tu cereal y lo combinas con leche. Ni la leche es real, ni el cereal es real, ni lo que te comes es real, ni lo que sale es real. Así es que todo es sintético. Ahora hasta lo que vemos, leemos y consumimos. Imágenes falsas, ya las vimos, ya las entendemos, ya empezamos ya empezamos a identificarlas, pero cada vez es más complejo entender cuál es y cuál no es. Deepfake, va a venir el deepfake fuertísimo, ya vamos a empezar a ver, todavía se nota un poquito falso, pero este año ya queda en total realidad. Audios clonados, textos hechos con inteligencia artificial. Escuchaba a una persona que hace su blog directamente con inteligencia artificial. Lo que hace es simplemente programó, busca tal, haz tal, haz el texto, públicalo, fírmalo, consíguete una voz latina de Brooklyn, léelo y públicalo. No hay nadie. No hay nadie en esa oficina, no hay nadie atrás redactando esas cosas. Y eso es lo que estamos viendo, evidentemente, en las redacciones que vienen de, voy a decirlo, China, Rusia, todos esos países, pero pues también a la vuelta de tu casa es lo que estamos viendo. Este tipo de información sintética es lo que vamos a tener. Empieza a ser, esas cuestiones empiezan a convertirse en verdades. ¿Por qué? Porque la vi, porque yo lo vi. Y ese ver para creer deja de existir. Ya no es un punto importante o verificable. Las marcas, los líderes empiezan a tener ciertos aspectos en donde lo que va a suceder es que vamos a tener la necesidad nosotros, no solo de verlo, ni de escucharlo, de tocarlo, de palpar las cosas. Y ahí está el punto interesante. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más contacto, que es lo que vamos a tener en el punto 3. Voy a necesitar ese contacto contigo para que me digas las cosas. Quiero creerle a un político, tengo que estar en su rally, en su conferencia, en su presentación, ahí. Quiero creerle a alguien que me vende terrenos en la luna, tengo que estar ahí directamente con él firmando. Toda esa realidad empieza a ser difusa. ¿Por qué? Porque empieza a perderse dentro de todo lo que la inteligencia artificial nos está ofreciendo. Las marcas, los líderes, las empresas empiecen a crear credibilidad con estas herramientas, pero también con la parte real y física. El deepfake y la verdad difusa empieza lo leía incluso, lo decía, ¿de dónde me salió esto? Un quote que escuché que me pareció fantástico de González Iñárritu que decía, la verdad deja de existir. Me gustó el concepto, pero lo adapté a esto. La verdad comienza a ser difusa. ¿Y qué sucede? Que lo que necesitamos nosotros es tener un gran criterio. Vuelvo al punto 1. A los jóvenes, a los chavos, a los centennials, millennials, todos, lo que tenemos que enseñarles y lo que tenemos que aprender nosotros como generación X y los de arriba, los baby boomers, lo que tienen que aprender es exactamente eso. Identificar qué es fake y qué es real, pero a través de qué? Del análisis, de la lógica, de la realidad, del conocimiento, de tu pensamiento. Eso es lo único que te va a salvar. Si tú no tienes, por ejemplo, un conocimiento de la historia, un conocimiento de la geografía, un conocimiento de ciencias, todo eso va a convertirse en falso y una verdad difusa. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los terraplanistas? Esto es bien importante porque ese es el mejor ejemplo de la verdad difusa. Empiezan a crearse voces con celebridades o empiezan a crearse textos, información que empieza a confundir. Si tú no tienes un concepto de lo que es la ciencia, de lo que es la realidad, de lo que es la historia de la circunnavegación, entonces vas a creerte que la Tierra es plana. No lo es, por cierto, nada más por si tienes alguna duda. Pero todo lo que es tu conocimiento, eso es lo que te va a permitir blindarte de esa verdad difusa que viene. Las generaciones nuevas, si no estudian, si no se ponen a leer, si no pueden aprender, entonces van a caer mucho más fácil en esta verdad difusa. ¿Por qué? Lo mismo sucede con las generaciones de arriba, ¿no? A las abuelitas, pues les toman el pelo. ¿Por qué?
Pues porque no tienen el conocimiento y la capacidad para discernir esa verdad y esa falsedad. Un quote importante de la Universidad de Stanford dice: estamos entrando en una era en donde la crisis principal ya no es una falta de información, sino un colapso de las señales confiables de la verdad. Esto lo dice la Universidad de Stanford. Y esto es completamente brutal y cierto. Viene verdad difusa y empezamos a perder los pies en la tierra. Coméntame, ¿qué opinas? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Esto te lo crees o esto no te lo crees? Tercer punto, vámonos al tercer punto. El tercer punto es este: el humanismo y la empatía. Esto viene del punto 1 más el punto 2, ¿ok? Vienen grandes avances en lo que es la inteligencia artificial. Ya no voy a necesitar contratar a nadie. ¿Por qué? Porque tengo la inteligencia artificial a mi servicio. Y esto es brutalmente importante. Entonces, ¿para qué necesito yo a alguien? Vamos a encerrarnos más. Vamos a cerrarnos más en lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y la telepresencia. Son los dos puntos más importantes en donde nos van a alejar de todo esto. Se revalúa la cercanía entre las personas ante la amenaza de la inteligencia artificial y la telepresencia. ¿Qué está pasando? Justo eso. Ya no necesito yo salir de mi casa. Te lo voy a decir, y esto es muy cierto. Yo trabajo aquí en mi casa. Este es mi despacho, mi estudio de mi casa. Y hay veces que no me doy cuenta y no salgo. Hay veces que hablo más con ChatGPT que con otras personas, incluso con la persona que me vende seguros o Rappi o el Uber. Estamos perdiendo ese humanismo y la empatía. ¿Qué va a pasar con las organizaciones? Bueno, pues las empresas van a empezar a buscar ese proceso. Cuanto más sistemas y más procesos de inteligencia haya artificial, más hambre de cercanía humana vamos a tener. Las organizaciones van a empezar a hacerse más frías. ¿Qué va a pasar? Que lo que necesitamos es hacerlo y revertirlo. Humanismo y empatía. Necesitamos, evidentemente, el valor de la presencia y necesitamos el valor de el punto 2 del que hablábamos ahorita. Discernir entre esa verdad y esa falsedad a través de los ojos y los oídos, a través de el humanismo. Voy a conectar el teléfono porque se me está apague y aquí estoy monitoreando otras cosas y otros detalles. Necesitamos también enfocarnos muchas veces en las organizaciones, dejar un poquito los procesos atrás, dejar la tecnología, enfocarnos un poquito en la parte cultural. ¿Por qué? Porque necesitamos leer, necesitamos ir al teatro, necesitamos esa parte humana. Las empresas van a empujarlo porque las personas lo van a requerir. El humanismo es algo que tristemente se va a poner de moda y eso es algo que vamos a tener. Déjame leerte esta frase que es bien importante en el punto 3. Las organizaciones que ignoran el significado humano, optimizan sistemas, pero pierden personas. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? Esto lo dice Harvard. Harvard Business School está hablando de este tema. ¿Ok? Todo eso, fíjate, te voy a decir algo bien curioso. ¿Cómo desarrollo yo este proceso? Empiezo a estructurar, te empiezo a estructurar perfecto todos estos puntos que yo los veo y después me ligo a ver si hay una realidad o alguien que esté pensando igual que yo. Y me topo con que, sí, ciertamente pienso igual que MIT, pienso igual que Stanford, pienso igual que Oxford, tengo aquí, Harvard Kennedy School, en fin. Ese es el punto 3. Vamos a requerir más humanismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando aquí? ¿Y por qué hice esto con la inteligencia artificial? Bueno, pues porque son las tendencias. Pero ese es un buen punto. Esta es la primera sesión del año que tengo en The Room. Antes le llamamos Burgers and Vino. Y lo que hacíamos anteriormente era reunirnos. Todavía nos vamos a hacer reunirnos físicamente una vez al mes para tener estas pláticas y estas conversaciones. ¿Por qué? Porque hace falta precisamente ese conversaciones de humanismo. Siguiente punto. Este es el punto 4, que es algo relevante. Ya lo habrás escuchado y es algo curioso, interesante. Vale la pena revisarlo. ¿Por qué? Porque, lo voy a tocar también en el punto 5, todo está entrelazado, todo es una maraña de lo que está sucediendo en el mundo. En el punto 4, la energía es el eje estratégico. ¿Ok? Ojo, antes fue la tecnología. Antes fue el petróleo. Antes
fueron las locomotoras. ¿Me entiendes a dónde voy? Este punto se revierte nuevamente y en lugar de avanzar regresamos 3 casillas y nos vamos hacia la energía. ¿Por qué? El petróleo, sí, el petróleo es súper importante. ¿Qué tan importante es? Bueno, pues que Trump me dio a sus narices en un país petrolero, así de simple. Pero el petróleo queda atrás. Lo importante no es el petróleo, ¿ok? Lo importante es la energía que genera el petróleo, ¿ok? Quien genere energía va a controlar el mundo. Nada más te la paso así de simple y así de sencilla, ¿ok? Es una nueva revolución, la revolución de la energía. ¿Por qué? Porque aquí empieza a ponerse el piso parejo. La tecnología fue capaz de extraer petróleo, de quemarlo y de generar electricidad. Así de simple. Hoy en día, la tecnología es cada vez más barata y es capaz de generar a través del sol de una forma súper eficiente, a través de la energía eólica de una vez, otra vez, súper eficiente. Eh, te lo voy a comentar. Los países nórdicos utilizan enormemente, a pesar de que son petroleros, utilizan enormemente la energía que viene de los volcanes y del centro de la Tierra, digamos, ¿no? Así de forma muy sencilla. Hay muchas formas de conseguir energía hoy en día que es relativamente barata, que es limpia y que es sumamente fácil de conseguir. Te lo voy a poner otra vez. Antes nos peleábamos con los países árabes, con los países de Latinoamérica, con el Golfo, con Alaska, con Rusia, que eran los países que tenían todo acceso al petróleo y al gas. ¿Ok? Ahora imagínate que el desierto del Sahara se convierte de repente en un nuevo sitio generador de energía. Ah, caray, la cosa es sumamente interesante. China tiene uno de los sitios más importantes de generación de energía solar y muchos países empiezan a depender cada vez menos del petróleo. Encontré una cifra por ahí que no quise traerla, pero que una gran cantidad de la energía que se genera hoy en día ya no viene del petróleo. No quiero decir el número porque me pareció completamente absurdo e irrelevante, pero vale mucho la pena decir que muchos países empiezan a depender menos del petróleo. ¿Qué pasa con países de Latinoamérica? Bueno, pues México en particular, bueno, pues cerró esa puerta hace 7 años, más o menos, y nos olvidamos de las energías y le apostamos totalmente al petróleo. Vamos completamente retrasados. Mientras países como Europa, que no tienen petróleo, siguen invirtiendo en nuevas energías. Energías que sirven para qué? Evidentemente para mover todo, mover trenes, mover coches, evidentemente, pero sobre todo para la tecnología. La inteligencia artificial está utilizando una cantidad brutal de energía y esta industria en crecimiento va a requerir muchísima más energía. Por lo tanto, la carrera energética está al máximo. Hoy en día, quien no tenga una estrategia de energía está completamente fuera. Quien solamente invierte en petróleo está completamente fuera. ¿Por qué? Porque los costos de producir energía con petróleo siguen igual. Mientras los costos de producir energía a través de otro tipo de procesos, como el solar, como el eólico, como todos esos, sigue reduciéndose y reduciéndose y reduciéndose. Ojo ahí, porque estamos perdiendo una competitividad. Déjame decir esto. La transición energética no es un tema ambiental, es un rediseño económico y estratégico de la civilización. Esto lo dice la Universidad de Stanford, el Precourt Institute for Energy y el MIT Energy Initiative. Ahí está. ¿Tú estás pensando en trabajar? Mira, las empresas de energía puede que tengan un auge nuevo. ¿Tú piensas asociarte? ¿Piensas invertir en la bolsa? Yo no sé. Ahí están los detalles. 5, ya vamos pasaditos un poquito. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, explíquenme, díganme qué están pasando, qué están pensando. Vamos bien, dicen por acá. IAEO, Antonio, ¿qué es eso? Explícame porque no traigo la cabeza en otro lado. Seguramente se me está yendo. 5, este punto es brutal porque esto viene de algo que
Ya se venía detonando, pero nos dimos cuenta en la pandemia que estaba sucediendo. Así es que no es nuevo. Ya viene de, pues al menos 6 años para atrás. Y esto ya lo veníamos trayendo y arrastrando. Pandemia de salud mental. ¿Ok? Pandemia de salud mental. Hay un desconcierto laboral que traerá un desbalance entre felicidad y depresión. Esto es algo súper, súper importante. Si tú creías que estabas loco, bueno, pues sí lo estás. Y además estás deprimido. Y además tienes otro tipo de problemas. Porque si no sales y porque si estás en el sillón y porque si trabajas desde tu casa y ya ni tomas el aire como yo, entonces tienes problemas de vitamina A y además tienes pues una depresión y además tienes sobrepeso con gran seguridad. Así es que esta pandemia de salud mental es brutal. Hay una pandemia, y tú lo has visto, un burnout. Antes aguantábamos, los viejos como yo, éramos tan chichos. No sé si en Latinoamérica sepan lo que es ser chicho. Bueno, pues éramos tan chichos que aguantábamos hasta noviembre y diciembre para el burnout. Y entonces en diciembre nos íbamos a Acapulquito o a Cancún y a reventarnos 15 días para regresar felices a enero y romperla nuevamente. Ahora el burnout está en marzo, abril, mayo. Tú dime, ¿cuándo estás en burnout? Te voy a ser honesto, me contratan muchas conferencias. Antes era pues a fin de mes, a fin de año, perdón. Ahora, por ahí de junio, antes de mediados de año, reuniones motivacionales fuera de México, en Valle de Bravo, en Acapulco, en Cancún, para generar procesos motivacionales de liderazgo porque los equipos están en completo burnout. A mitad de año los equipos ya están quemados. Hay una carga tan importante por procesos económicos, por procesos de competencia, miles de razones, que los equipos se queman mucho más. Hay procesos en las organizaciones de ansiedad, de desarraigo laboral, de soledad organizacional. Todo esto lo estamos viendo. El despido, el despido, todo termina en esto. No es casualidad que haya escrito este libro, créeme. El despido está siendo ya algo súper, súper rápido y fácil. Cuestión que resuelve todo el despido, ¿no? Es más fácil despedirte que arreglar el problema. Entonces, tráete a otro, tráete a otro. Decía yo, un par de compañías de tecnología que son de las top, son empresas come hombres o come mujeres. Es despachar 3 meses, no pudiste, vámonos, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Los costos de despido están dentro de los procesos financieros y eso es tristísimo y terrible. La mente se vuelve el principal campo de batalla productivo, ¿ok? Y esto es sumamente importante. Las empresas no saben cómo gestionar estos procesos internos, estas situaciones, estas complejidades, y entonces están quemando a las personas. Claro, esa presión nos cae a nosotros y entonces nos generan procesos importantes. Te voy a contar una historia que es interesante. Durante la pandemia me topé yo con varios casos. Ayudo a las personas a escribir sus libros y procesos creativos. Pero me encontré con muchas personas que estaban teniendo este burnout, estas complejidades. Y lo que hice fue meterme, soy ingeniero, tú lo sabes, soy economista, tengo una maestría, otra maestría en negocios internacionales, trabajé en ventas muchos años y en algún momento decidí durante la pandemia estudiar una maestría en psicoterapia. Eso me permitió entender este tipo de cosas y hablarlas de tú a tú. La pandemia de salud mental es tan importante que están quedándose cortos los terapeutas. Segundo, las organizaciones y las empresas están contratando, ya lo sabes y ya lo he platicado en otro de estos eventos, wellness y mindfulness, porque esto tiene que resolverse de alguna u otra forma. Así es que este es un punto. Déjame leerte el quote correspondiente a este punto, que es: la salud mental no es un tema personal, es una variable económica. Silencio dramático. Esto lo dice la Universidad de Oxford, Wellbeing Research Center y Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ahí está. Esto es gravísimo y esto es algo que es súper, súper, está aquí, está en tu casa. Esto es lo importante, ¿ok? Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganmelo, explíquenmelo.
vale la pena. Vámonos al punto 6. Vamos a ya casi entrando en este proceso. Super geo ejecutivos. Va de nuevo. Super geo ejecutivos. Ahí está. Hay un tema que es súper importante, que los ejecutivos de hoy en día, tú que estás a cargo de una gerencia, de una subdirección, de una empresa, si eres el CEO, si eres el dueño, si eres el emprendedor, si estás involucrado en la empresa familiar o en la miscelánea de la esquina, o tienes un changarrito, o tienes tu propio entendimiento, bueno, tienes que convertirte, al menos empezar a convertirte en un super geo ejecutivo. ¿Qué significa? Bueno, pues que tienes que entender qué está pasando en Venezuela. ¿Tienes amigos venezolanos? No. ¿Tienes clientes venezolanos? No. ¿Tienes proveedores venezolanos? No. ¿A ti qué? Bueno, pues tienes que entender lo que está sucediendo ahí. Tienes que entender lo que está sucediendo en Estados Unidos en el ámbito político. Tienes que entender lo que está sucediendo en el ámbito económico con respecto al Bitcoin. Tienes que entender cómo funcionan las subastas de arte. Tienes que entender cómo funciona... ¿Cómo se suba? Esto es bien interesante. ¿Tú sabes cómo se subastan los atunes en Japón? Bueno, pues hay algo que tienes que entender. ¿Cómo funciona todo el mundo político? ¿Por qué invirtió tanto en infraestructura los países árabes, los Emiratos? ¿Por qué hay pleito en Israel y Jordania? No empecemos con temas políticos, pero ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué está sucediendo el tema de Rusia y Ucrania? ¿Qué está pasando con las personas que están emigrando a otros sitios? ¿Qué está pasando por qué en el fútbol europeo de repente vemos a muchas personas de color, de diferentes colores, eh, jugando como europeos, como locales? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en África? Nadie nos explica qué está pasando en África. Tenemos que convertirnos en ejecutivos, super ejecutivos geopolíticos, geoeconómicos, geotecnológicos, geosociales, geobehaviorals y geotodos, geototal. ¿Ok? El comportamiento en un país y en otro es completamente distinto. Aunque seamos vecinos y cuasi hermanos, en Guatemala las cosas funcionan distintas que en México, que en Belice, que en Colombia. Los colombianos y los mexicanos, bueno, pues casi somos, pues somos como que así, como que muy acá, como que muy... Bueno, pues hay que entender cómo funciona ese país, esa economía, todo el proceso. Exportar, importar, todo tiene que ver. Usos horarios, viajes, ir, estar, hacer, todo lo que tenemos que entender sobre el mundo, porque cada vez el mundo está más complicado. Hay un proceso en donde todo está cambiando y esto lo sabe perfectamente bien los que están metidos en este tema. Entonces tienes que hablar sobre economía, política, religión, comportamiento, sociedad, todo lo que quieras. Todos los procesos son sumamente importantes. Te voy a contar una historia que es muy, muy simpática. Una vez tuve un jefe que me decía que tenía un problema. Él trabajaba en China y me decía que en la oficina de Asia tenía un problema. Si no mal no recuerdo, en Malasia. Y él decía que tenía un gran problema que no sabía cómo resolverlo. Entonces no me podía, él estaba en México y no podía atenderme porque tenía un gran problema. Dije, ¿cuál es el problema? Te ayudo, pues, si de todas maneras estoy aquí. Y me dice, es que tenemos un fantasma en la oficina de Malasia. Claro, me conoces, me lo contó la noche, me encanta el tema. Oye, pues, qué interesante, y pues, ¿cuál es el problema? Y dice, es que Malasia es un país con varias religiones, con varias razas, con varias raíces, con varios procesos. No me acuerdo quién era, pero los chinos que viven en Malasia, o los de origen chino, querían correr al fantasma. Y los indios, los hindús, quieren quedarse con el fantasma. Porque para unos es de mala suerte y para los otros es de buena suerte. No me acuerdo cuál era cuál. Y entonces el conflicto no era el fantasma, sí era el fantasma, pero es ¿qué hago con el fantasma? ¿Cómo gestiono el fantasma? ¿Hacemos una limpia? ¿Lo corremos? ¿Lo sacamos? ¿Lo quitamos? ¿O lo dejamos porque es de buena suerte? Pero unos se espantan y otros no. Ese es el proceso georracial, religioso, geosocial, geocomportamiento, geoeconómico.
¿Le vas a meter lana o no le vas a meter lana para mandar un chamán ahí a sacar eso? Imagínate ese tema. Así es entender cada una de las posiciones que estamos teniendo. Vámonos a este punto que es la frase que te quiero leer. El ejecutivo del futuro no será un administrador de empresas, sino un navegante de sistemas complejos. ¿Sí? Ahí está la gran clave. ¿Qué es lo que quieres ser tú? ¿Un administrador o un navegante de sistemas complejos? Esto lo dice Harvard Kennedy School. Ahí está. Te la dejo para estos asuntos. Desde enero me dicen que sí estamos en el burnout. Exactamente. Este es un buen punto. Ahorita regreso a ese punto, mi estimado Antonio Ortiz. Espérame tantito. El punto 7. Y pues aquí es donde sí pongo mi cuchara, sí pongo mi anuncio. Pero no va con jiribilla, ¿eh? Storytelling en el piso ejecutivo. La ventaja de la narrativa simple y convincente hará la diferencia. Este es un buen punto. Yo no sé si te enteraste, lo platiqué aquí, pero es más, regrésate a mi LinkedIn y regrésate a una sesión anterior, creo que fue la anterior, en donde hablé, la última del año pasado, en donde hablé sobre este tema, ¿sí? Y lo que encontró LinkedIn es que se duplicaron la búsqueda de vacantes en puestos de storytelling. Ojo al detalle. ¿Por qué? Porque es cada vez más importante contar historias, meterse a ese proceso, entender lo que son las historias. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Déjame regreso a este punto. ¿Dónde están? Ya mis hojas ya las perdí, pero bueno. El storytelling tiene que ver con la inteligencia artificial, porque hoy en día es, hazme la presentación, mi querido sistema de inteligencia artificial, y te la hace. Pero no hay una historia ahí. Hay información y hay data que todavía no se presta. Hay una verdad difusa. Necesitas a alguien que cuente una historia que sea real, que sea verdad, que sea emotiva y que sea de impacto. El humanismo, bueno, pues las historias generan un contacto humano y una empatía que necesitamos en este momento. Todo lo que es la pandemia y la salud mental, bueno, a través de, sí, hago ciertas sesiones de terapia de storytelling. Te digo que por algo me metí yo a la terapia y la combino con el storytelling. Y los super ejecutivos, si tú entiendes lo que es el mundo y cómo es el contexto y cómo es la historia, entonces todo tiene que ver con el storytelling. ¿Sí me entiendes? El storytelling empieza a ser parte de lo que todos queremos hacer en las organizaciones, que es estar más cerca de nuestros clientes o estar más cerca de nuestros colaboradores o contar más historias y mejores historias. El storytelling sale de lo que es la publicidad, de lo que es el marketing. Ya no solo se cuentan historias ahí. Y la siguiente gran tendencia es eliminar de los negocios el PowerPoint. Esto lo hace Jeff Bezos. Jeff Bezos ya prohíbe utilizar PowerPoint en su organización. Ahí nada más te lo dejo al detalle. El otro punto que es bien importante es no puedes invitar a una reunión a un número de personas que no puedan cenar con una pizza. Creo que es comer con una pizza, ¿no? 1 o 2 pizzas. Es decir, sesiones cortas, pequeñas, de pocas personas. ¿Ok? Entonces, el storytelling en el piso ejecutivo. Los directores tienen que comunicarse, y esto es un poco esto sí te lo voy a vender porque este es mi anuncio. Los ejecutivos tienen que comunicarse con su staff a través de historias, no a través de PowerPoint. Cuéntame la historia de lo que está sucediendo en tu organización, cuéntame la historia de lo que está pasando en tu gerencia, en tu dirección, todo. Todo va a ser a través de historia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo esa parte del humanismo. Deja de ser marketing, el storytelling empieza a ser una parte estratégica importante en una columna vertebral del negocio. Esto es súper, súper importante. Y no es por nada, pero justo esto me alcanzó para escribir un libro. Estoy escribiendo el segundo libro de storytelling porque, bueno, 400 páginas me quedaron cortas. Necesitamos contar más historias. Y eso es un punto importante. El CEO debe convertirse en el narrador en jefe de la organización. Y esto es una habilidad de poder que debe aprenderse. Esto es bien importante. Si tu organización no tiene un plan estratégico de storytelling, está perdiendo todo, porque es la mejor forma, más sencilla
y más efectiva de comunicarse y de generar empatía. En este mundo de verdad difusa, bueno, pues el storytelling es lo que verdaderamente le va a dar orden a ese extraño sistema. Bien, te leo ya la última frase. Las narrativas no son herramientas de comunicación, son herramientas de coordinación. Y esto lo dice otra vez Harvard Business School y también lo dice Stanford Graduate School for Business. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esos son los 7 puntos de los que te puedo yo hablar en este momento. Y vámonos al momento aquí. Siempre me preguntas, oye, ¿nos vas a mandar la presentación? Bueno, pues no hay presentación. Lo que hay es esto. Este es el resumen de los 7 puntos en donde las 7 tendencias de negocio para 2026. Si tú dominas estas, vas a tener un 2026 mucho más fácil, más sencillo, más aplicable, más real, vas a estar al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, número 1, normalización de la inteligencia artificial. Eso va a todos lados. Número 2, la verdad difusa. Nos va a entrar por todos lados, ojos, orejas, nariz, por todos lados. Los sentidos nos los van a cambiar por todos lados y no vamos a entender ni qué está pasando con el mundo si no te pones abusado. El humanismo y la empatía es algo que las organizaciones quieren, desean y necesitan y le van a meter mucho billete. Si tú puedes aportar en el humanismo y la empatía, ahí está otro proceso de negocios. La energía como eje estratégico. Sí, el petróleo, sí, todo, pero no es el petróleo por sí, es quien pueda generar energía. Antes la única forma de generar energía a través del petróleo y el gas. Punto. Hazle como quieras. Hoy en día puedes darle la vuelta y hay muchas formas de generar energía. Quien logre generar energía barata, eficiente y en todos lados, en todos sitios, va a ganar la carrera. 5, la pandemia de la salud mental. Ojo ahí, ojo con tus empleados, ojo con tus colegas, ojo con tu familia, con tus hijos. Hay que poner el punto clave en la pandemia de la salud mental. 6, supergeoejecutivos. Ándale, ahora sí me salió. Y esto es bien importante. Tenemos que entender qué está pasando en el país más recóndito del planeta, porque ahí están las respuestas de lo que puede ser el problema que traes en el negocio. Y 7, storytelling en el piso ejecutivo. Quien no hace y no cuenta historias está perdiendo todo lo que puede suceder en este mundo. Ok, bien, vámonos a las preguntas. Aquí me están preguntando algo bien interesante que me parece súper relevante y es, tenemos muchas organizaciones, somos la generación en donde, la primera generación en donde 5 generaciones, estoy en lo correcto, 5 generaciones están trabajando en conjunto. Y esto es súper importante porque siguen los, arriba de los baby boomers, a lo mejor algún dueño por ahí de 92 años esté todavía al mando de su negocio. Te voy a contar la historia porque mi papá a sus 92 años seguía yendo a trabajar a su negocio. Hacía menos cosas, por supuesto, pero estaba ahí al tanto de lo que sucedía. Y después estaba la generación abajo, muchos baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, y ya vienen otros ahí abajo. Todas las generaciones son súper importantes y todas las generaciones trabajan de una forma distinta. Quien no logre entender, quien no logre entenderse con las otras generaciones va a perder. ¿Quién va a ganar? El ejecutivo que logre hacerlo de una forma clara, eficiente y directa. ¿Cuál es la gran ventaja de la generación X? Es la de en medio. Ahorita la generación X, y ojo, que ya empezamos a ser un poquito obsoletos porque nos empiezan a empujar un poquito y empezamos a salir. Los baby boomers ya empiezan a dejar esos procesos y empiezan sobre todo a salir de la organización y a jubilarse. La generación X es bien importante que lo noten. No sé si estamos hablando de este gran tema, pero la generación X, quienes somos nuestra generación, yo soy del 72, más o menos lo que nos toca ahora es administrar, liderar, pero sobre todo hay muchos que los que estamos en el mundo de la tecnología, venimos del mundo de la tecnología, ya vamos de salida. Esto es bien triste porque a los 53, 55, 60 años ya vamos de salida. Nos toca enseñar, nos toca dirigir, pero sobre todo explicar. Nosotros somos la gran generación que tiene el conocimiento y la experiencia que no tienen las generaciones de atrás. Y eso es súper valioso. Eso es lo que tienes que vender hoy en día si estás ahí.
La generación, los millennials, son los que traen la fuerza, son los que traen el empuje, son los que ya se cayeron, ya se golpearon y entonces ahora les empieza a tocar la chamba de verdaderamente tomar decisiones. ¿Cómo? A través de la experiencia de la generación X y a través de los negocios que crearon los baby boomers. Y la generación centennial es lo que les toca aprender. Punto. ¿Cuál es el gran problema? Que sí, efectivamente hay una situación, una complejidad de inmediatez en las nuevas generaciones. Ya no puedes esperar. ¿Qué sucedía? Ayer lo platicaba con alguien que me encantó esa conversación que tuve con una persona a la que le voy a dar una conferencia y platicábamos sobre la inmediatez. Antes tenías que esperarte para ir a ver una película al cine, me explicaba esta persona. Sí, te esperabas, la veías en Estados Unidos, ya salió, te esperabas unos meses, 6 meses, te tenías que esperar a Blockbuster, y llegaba en Blockbuster, en Videocentro, perdón, y no estaba el cassette. Tenías que esperarte que alguien la regresara, cazarlo, verlo. Probablemente un año después, un año y medio después, podías ver una película en tu casa. Hoy en día es prender y ponerle play. ¿Y qué pasa? Si los 7 minutos indica Netflix, dato real, si en 7 minutos no te enganchas, cambias de película. Antes, aunque fuera mala, pues ves todo el cassette, pues ya lo pagaste, ya lo tienes y ya cerraron la tienda. La inmediatez es un tema que las centennials traen muy complicado, los millennials pues por ahí andan y la generación X somos la generación que ciertamente aguanta todo, aguanta un tráiler. No sé si por ahí va la respuesta. Es súper importante tener ese proceso, ¿no? ¿Qué más? Artificial Intelligence Executive Officer. Sí, sí. Sí se requiere estas personas. Estuve el año pasado moderando una convención de una compañía de analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial. Y te voy a ser honesto, todos los bancos ya tienen un Artificial Intelligence Executive Officer, ¿ok? Incluso, ojo, y esto es bien importante, todas las empresas financieras, todas las aseguradoras, pero también platiqué, ¿sabes con quién, Antonio? Con organizaciones de retail. Y las empresas de retail ya tienen una estrategia de inteligencia artificial que no depende de sistemas. Nada tiene que ver con que compres fierros y compres software, ¿eh? Tiene que ver con estrategia. Y esto es sumamente importante. Las empresas de manufactura también tienen que hacerlo. Me topé con organizaciones de manufactura, de CPGs, iba a decir el nombre, pero qué bueno que me acordé. Los CPGs, todos los que manejan los refrescos, papitas, cosas de ese tipo, jabones, todas esas empresas, bueno, pues también tienen que tener a diferentes aspectos, ojo, porque es en procesos, en marketing, en operaciones, en logística, esta persona de inteligencia artificial tiene que entenderlo perfectamente bien. Te voy a contar una historia que es bien triste. En el 2014-15 estuve como director de analítica e inteligencia artificial de una empresa de telecomunicaciones y no entendieron el tema. Hace 7, 8 años. No entendieron en aquel entonces. Pensaban que todo se resolvía con Excel y PowerPoint. Ojo, ¿eh? Bueno, pues la empresa, no te voy a decir cuál es el nombre, pero va de salida. ¿Por qué? Porque no la vio venir. Una empresa de tecnología, ¿eh? No la vio venir hace 7, 8 años. Ojo con ese punto. Vamos bien, me dicen de este lado. Acá me dicen, acá en Latinoamérica la brecha generacional laboral pareciera estar relacionada con las economías desiguales y los cambios tecnológicos recientes. Los chavos priorizan flexibilidad, propósito y los viejos valoramos la estabilidad. Eso es muy cierto porque todo tiene que ver, ahora sí que es cómo se coció el huevo. Somos la generación que va más allá del huevo tibio, decía por ahí el de Fiebre Sábado por la Noche. ¿Te acuerdas, mi querido Toño? La generación que va más allá del huevo tibio. Y entonces es cómo te cosiste. esa es la única. Nosotros somos hijos de la crisis. Y entonces aguantamos todo. Aguantamos devaluaciones, aguantamos perder el empleo, aguantamos todo lo que sea. Cuando eres hijo del crecimiento, las cosas te hacen ser mucho más sencillas.
¿no? Si se te va una ola, pues ahí viene la otra, no pasa nada, es la historia del surfer, ¿no? Pues ¿para qué te esperas a una ola? ¿Para qué agarras media ola? Nosotros aprendimos a eso. Los baby boomers todavía se la pasaron peor. Se la pasaron peor, pero con economías muy distintas, donde era más fácil conseguir una casa. Entiendo perfectamente bien. Pero es cómo te cosiste y cómo te tocó. Y eso es a nivel económico. Lo que tú dices también es muy cierto, a nivel familiar y socioeconómico, cómo te tocó vivir tu entorno. ¿Ok? En aquel entonces, imagínate, hace mucho tiempo, no todas las personas teníamos la oportunidad de hablar o practicar inglés. Hoy en día es mucho más universal y las generaciones que vienen no lo van a necesitar porque la inteligencia artificial les va con sus lentes o con sus audífonos, les va a poner subtítulos en la cabeza en todos lados. Las interacciones se van a poner de moda. La parte social es súper importante. Quien no tenga habilidades sociales hoy en día, está pelas. Y esas son las personas que están en el trabajo. Más preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganme. Las personas que no tengan unas habilidades sociales van a estar pelas. ¿Por qué? Porque van a ser muy buenos programadores, pero ¿a quién le van a programar? ¿Con quién van a explicar? ¿A quién les va a explicar qué es lo que se necesita, lo que se requiere, lo que hace, lo que suceda? Bueno, pues ahí están miles de cosas. En fin, esas son las siete tendencias, las ponemos nuevamente. Ahí están, 7 tendencias. Tómale foto y ahí está. Bien. Punto final. Compra este libro. Felicidades, te han despedido. Ahí está. Y compra el otro. Ya lo perdí. Ya no sé dónde está. Bueno, pues Storytelling para negocios. Ahí está. Si esto es lo que necesitas, lo que requieres y lo que va a funcionar en tu vida, créeme que es un proceso importante. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de estos y ahí nos vamos viendo. Y en vivo. Esto lo hacemos en vivo y platicamos echando una cenita. Vamos a cambiar las hamburguesas este año por pasta y por pizzas y por otras cosas, por ensaladas que no nos vienen mal después de estos años. Muchas gracias y búscame, sígueme en mi perfil de LinkedIn, que ahí hay muchas más sesiones de este tipo. Gracias.